Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí con ustedes a través de estos medios sociales. Gracias a todos aquellos también amigos, familiares que nos están viendo de diferentes lugares. Estamos agradecidos con el Señor en esta tarde por el privilegio que nos ha dado de poder compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Yo soy el pastor Gonzalo García del Ministerio Cielos Abiertos en Frederick, Maryland. Así que les doy nuevamente la bienvenida a todos. Invite a sus amigos, a sus familiares que se puedan estar conectando. Hoy tenemos un programa muy lindo que queremos hacer, sin faltar la palabra, que es lo más importante. Pero antes de entrar en el tema en sí, yo quiero saludar también a los hermanos, a los pastores de la iglesia Maranata en Colombia. Y en especial también quiero darle mi sentido pésame a la hermana Betty por la partida de su esposo, Betty Araujo. A nuestras condolencias personalmente y también de la familia del Ministerio Cielos Abiertos. Que sea el Señor fortaleciéndole, dándole fuerza en estos momentos difíciles por la pérdida de su esposo. Pero creemos que Dios tiene el cuidado de nuestras vidas. Él es el que nos consuela, el que nos fortalece. Así que nuestra hermana y familiares, a nuestro sentido pésame. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy queremos compartir. Yo estoy muy a la expectativa por lo que vamos a estar tocando en esta tarde. Yo creo que estamos viviendo momentos difíciles y qué lindo que podamos hablar de este tema. Y para hablar de este tema tenemos a nuestro hermano Eduardo, que es el que va a estar juntamente conmigo tratando de poder enseñar esta palabra. Así que es un privilegio para mí presentar a nuestro hermano Eduardo. Hermano Eduardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí. Es un privilegio el que estemos aquí compartiendo esta palabra con toda esta audiencia que nos está viendo a través de estos medios sociales. Así que me gustaría que le dieran un saludo. Muchas gracias, pastor. Realmente el honor es para mí. Realmente yo me siento muy agradecido por esta oportunidad que usted me brinda de estar en contacto con el Ministerio de Cielos Abiertos y con la iglesia del Amén. Señor. Porque en estos momentos, pastor, este tema que usted ha presentado cobra una gran actualidad, porque la situación que vive el mundo en estos momentos es una situación de miedo, de pánico, como de temor. Y usted ha tocado el tema, lo ha puesto en el esquema en estos momentos para que hablemos de él. Pero yo quisiera que usted, a la luz de la palabra, pastor, nos guiara, nos orientara acerca de cómo registra la Biblia el miedo que se apodera del hombre. Amén, muy buena pregunta. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra. Pero recuerde que el tema de esta tarde es miedo versus temor de Dios. Póngale mucha atención, porque hay una gran diferencia entre el miedo y el temor de Dios. Y de hoy precisamente vamos a tocar esas dos áreas, vamos a estar explicando a través de la palabra qué significa una cosa y la otra. Y antes de darle respuesta a la pregunta de nuestro hermano Eduardo, yo voy a definir, si me permite, voy a definir primero lo que realmente es miedo. De acuerdo a lo que dice en el original que es miedo, según el diccionario Vine, miedo es la palabra phobos. Es donde ahí viene la palabra fobia. Ustedes saben, creo que qué es lo que significa fobia. Hay muchas personas o algunos de nosotros le tenemos fobia a algunas cosas, algunos a las hormigas, a las cucarachas, a las alturas, cualquier fobia. Ese es un miedo. Ahora, también es pánico, es temor, es cobardía. El RAE, o sea, el diccionario de la Real Academia Española, lo define de esta manera. Lo define como una perturbación del estado de ánimo ante un riesgo o un peligro real o inexistente. O sea, muchas veces el miedo no solo actúa en las vidas cuando hay un peligro real, también muchas veces las personas se imaginan peligro del cual no existe, pero tienen ese temor, tienen ese miedo. Por eso hoy queremos ver realmente en qué forma nos está afectando, nos puede afectar el miedo. Porque hoy, como decía nuestro hermano, vivimos un tiempo difícil, que todo el mundo con esta pandemia, con esta situación,
muchos han quedado con ese miedo, temor, si me enfermo, me muero, dejo mi familia. Y es un riesgo, es un peligro, pero yo creo que los hijos de Dios no debemos de vivir en miedo. Así que vamos a estar definiendo entonces la palabra que la pregunta que nuestro hermano Eduardo nos hizo de cómo afecta. Pero yo quiero, antes de eso, definir también lo que es temor de Dios. Es muy diferente. Temor de Dios, la palabra en el original es eulogía. Significa un respeto reverente, temor reverente, un sentimiento de amor hacia Dios que me impide pecar por lo que Él es. No realmente porque le tengo miedo. Porque déjeme decirle, muchos ahora mismo están encerrados en sus casas porque tienen miedo. Y aún muchos cristianos viven en temor, aún cuando Dios supuestamente nos ha hecho libres. Por eso hoy este tema no solo es para aquel que no tiene a Cristo, es para ti también, que eres hijo de Dios, porque hay muchos hijos de Dios que viven atados por el miedo. Así que la pregunta es, que nuestro hermano Eduardo me hacía, ¿cómo registra la Biblia el miedo que se apodera del hombre? Muy interesante la pregunta, hermano. Esta va a ser una pregunta bien interesante. ¿Cómo registra la Biblia el miedo que se apodera del hombre? La Biblia lo registra como una sola cosa, como esclavitud. Y usted me diga, hermano, pero no es bueno tener miedo. Ok, hay un miedo que es aquel que te advierte a ti de un peligro que de una manera no es malo. Por ejemplo, te voy a poner una ilustración. Si yo voy a cruzar la calle y yo tengo la luz en verde, y si un carro viene a toda velocidad, que veo que no se va a parar, a mí me va a dar miedo cruzar esa calle. Y eso que Dios ha puesto en mí, yo trato de no cruzar la calle porque hay un temor de que ese carro me va a matar. Hasta cierto punto ese miedo ahí más bien nos advierte del peligro. Esa es la diferencia. Pero cuando ya hablamos del miedo de que definíamos que era la palabra phobos, es cuando entro en pánico. Yo no voy a entrar en pánico porque voy a cruzar una calle y viene un carro. Simplemente me paro y lo dejo que pase y yo continúo mi camino. ¿Ok? Ahora, el miedo de que estamos hablando hoy, que es la palabra phobos, es cuando la persona entra en ansiedad, entra en pánico, entra amedrentado, y se pone de una manera que como que no tiene paz. Entonces, la Biblia, de acuerdo a la Biblia registra el miedo como esclavitud, como atadura. Y quizás usted me diga, hermano, ¿por qué usted dice eso? Bueno, lo podemos ver a través de la palabra y bien claro en la vida de Adán y Eva, cuando pecaron contra Dios en el huerto de Edén. Y esto es bien interesante, yo quiero que usted le ponga mucha atención. Antes de que Adán y Eva pecaran, ellos vivían en comunión con Dios, aún con los animales. Nadie tenía temor, el miedo no existía antes de que ellos pecaran. No existía. Usted no va a encontrar en la Biblia que existía el miedo. El miedo vino a atar al ser humano, a la raza humana. ¿Cómo yo lo compruebo? Por lo que dice Génesis 3, del 8 al 10. Se lo voy a parafrasear porque yo sé que el tiempo es bastante apremiante. Génesis del 3, versículo 8 al 10, dice la palabra que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. Cuando ellos se esconden de Dios, antes de eso, ellos hablaban con Dios. Ellos tenían comunión directa con Dios. Pero cuando ellos fallan, dice la palabra que se escondieron. Ahora, mi pregunta, ¿por qué se escondieron? ¿Por qué Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios? Cuando antes de pecar, ellos hablaban con Dios. Ellos hablaban con Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué ellos se esconden? ¿Cuál fue el problema que se escondieron? Porque en algún momento ellos les entró el miedo, les entró el temor, les entró el pánico de que ahora Dios me iba a castigar. Y miren qué interesante, ahí se origina el miedo. Ahí se origina el miedo. No sé si tiene algo usted.
Pastor, lo que pasa es que esa pregunta, esa respuesta que usted me está dando allí, entonces me lleva como a concatenar el siguiente punto, y tiene que ver con aquel impacto espiritual que sucede en el hombre. ¿Cuál es esa cosa espiritual que sucede dentro del hombre para que lo sobrecoja el miedo y sobre todo que lo paralice, como en el caso de Adán y Eva, que usted está mencionando en este momento? Amén. Es bien, quiero tocar un puntito más, si me permite, y esto es bien interesante lo que quiero decirle. Cuando ellos son atados por ese miedo, por ese pánico, la Biblia me dice a mí en Romano que yo soy esclavo. Romanos, usted lo puede buscar en casa, capítulo 6, versículo 16. La Biblia a mí me dice, mire, se lo voy a leer. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Desde el momento que ellos le abren la puerta al pecado y entran en temor y miedo, el miedo se hizo amo de ellos. Esto es bien interesante. Hoy en día hay muchos cristianos que todavía son esclavos del pecado, del miedo, perdón. Son esclavos. Y usted quizás le diga, pastor, pero ya es libre en Cristo. Sí, pero hay ciertas puertas que se abren a esta atadura y muchas veces las vidas no viven tranquilos. Hoy mismo hay vidas en medio de toda esta pandemia. Por años, hijos que conocen de Dios y viven en miedo, viven en temor, viven en pánico, que si yo salgo me va a dar esta enfermedad, me voy a morir, dejo a mi esposa, dejo a mis hijos, y viven con eso. Y ya vamos a ver en las preguntas siguientes de lo que nuestro hermano Eduardo me está haciendo, de cómo afecta realmente el temor, el miedo a la vida de un ser humano y aún a los hijos de Dios. Por eso yo quiero que usted entienda bien este principio. Es más, mire lo que dice el escritor de Hebreos 2:14 al 15. Yo sé que este tema es bastante extenso y si no lo terminamos hoy lo vamos a proseguir la próxima de una vez. Quiero dejarles saber porque hay mucho que tocar en este tema. Hebreos 2:14 al 15 dice, hablando de Jesucristo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor aquí? El pueblo de Israel vivía esclavo del temor toda la vida, haciendo sacrificios, haciendo lo otro, porque le tenían miedo a la muerte. Yo le voy a hacer una pregunta a usted que me está viendo hoy. Y hágasela a usted. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Esta es una pregunta bien seria. Porque cuando alguien, un hijo de Dios, que tiene la confianza en Dios, que sabe que si muere va a una mejor vida y tiene temor a llegar ese día, entonces hay una situación en su vida. Y yo sé que esto suena bastante fuerte, pero yo siempre me gustan las palabras del apóstol Pablo que dice, yo quisiera mejor partir con Cristo ahora mismo. Yo quisiera estar con Él. En otra palabra estaba diciendo Pablo, no me interesa la muerte, lo que yo quiero es estar con Cristo. Esto me da a mí a entender que era un hombre que no había un temor en él. Y es bien interesante esto. El miedo esclaviza a las personas. El miedo ata a las personas. Y con la pregunta que me hacía el hermano Eduardo, dice, ¿qué sucede dentro del hombre que le sobrecoge el miedo o lo paraliza? Esto puede pasar por dos cosas. Y estas son dos cosas bien diferentes. O porque no conoce el amor de Dios, o porque todavía tiene áreas donde necesita que el amor de Dios llene su vida. ¿Por qué yo digo eso? Lo digo porque la palabra de Dios dice. Yo quiero que usted vaya a primera de Juan 4:18 y va a ver por qué muchas personas viven con miedo, por qué muchas personas viven en pánico. Mira, le voy a decir algo, hermano. Hay personas, aún hijos de Dios, que no pueden dormir con las luces apagadas. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Hay personas que sienten un ruido en la casa y ya están reprendiendo demonios, ya están haciendo un montón de cosas.
es una persona que no vive en paz. Es una persona que tiene un problema de temor, de miedo. Y yo quiero hablarte a través de esta palabra. Y yo sé que Dios te va a ministrar a tu vida. Dios te va a liberar de ese miedo. Porque un hijo de Dios vive confiado en el amor de Dios. Y por eso que muchas veces, de acuerdo a la pregunta que me hacía nuestro hermano, es que el miedo nos coge, nos paraliza, nos ata, nos esclaviza. Miren lo que dice 1 Juan 4:18. En el amor no hay ¿qué? No hay temor. Hermano, si usted y yo tenemos el amor de Dios, no puede haber temor. Sino que el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. O sea, cuando viene el temor a nuestra vida, pero yo tengo el perfecto amor de Dios, ese mismo me lo echa fuera. Y eso es lo importante de conocer estos principios de la palabra. Porque dice que el temor en sí lleva castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. O sea, cuando usted y yo andamos con esos temores, no estoy hablando de miedo de pararse cuando un carro viene y no cruzar la calle, no estoy hablando de ese miedo. Estoy hablando del miedo que es fobia, o sea, esa fobia que usted le tiene miedo a la oscuridad, que usted le tiene miedo aún a las alturas. Esa es una área que tiene que trabajar en la vida de usted. Hay personas que, no pueden dormir con la puerta cerrada porque tienen ese temor que se van a asfixiar. Todo eso, ese miedo no es de Dios. Recuerde que el miedo se originó a raíz de la desobediencia del hombre en el huerto de Edén. Adán no vivía así antes del pecado. Ahora, cuando yo tengo el perfecto amor de Dios, ese amor, esa confianza del amor de Dios en mi vida, eso hace que el miedo tiene que salir de mi vida. Y por eso, volviendo a la pregunta, ¿por qué nos sobrecoge el miedo a tal grado que nos paraliza? Porque carecemos de ese amor de Dios en nuestra vida. No tenemos esa confianza en Dios. No tenemos esa certeza, seguridad, que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y por eso es bien importante que podamos llenarnos de ese amor de Dios, para que ese amor de Dios nos cubra y no haya oportunidad para que el pecado sobrecoja nuestras vidas. Así que, hermano Eduardo, siguiente pregunta. O sea, pastor, con respecto a lo que usted está diciendo, realmente nos deja claro mucho acerca de lo que es el miedo. Entonces, quiero pasar a la siguiente pregunta, que es, entonces, en conclusión, a todo eso que usted nos ha dicho y nos ha expuesto, el miedo o la manifestación de miedo en el hombre, entonces eso es una manifestación de falta de confianza en Dios. Absolutamente. Eso es una gran verdad. El miedo en el ser humano es ausencia de confianza en el Señor, de fe. Eso es exactamente. Ahora, ¿cómo yo lo sé? Porque muchas veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles, cuando nos encontramos en momentos de adversidad, en momentos de crisis como las que estamos viviendo, cuando nos encontramos en ese momento de que todo el mundo está en pánico, que todo el mundo está ahí angustiado, en ansiedad, en depresión, y ahora qué, si me llega ese virus me muero, y esto y lo otro, y un montón de cosas que lo que es cargar al hombre con ansiedad. Entonces, eso me hace entender a mí de que yo no estoy confiando en el amor de Dios. Eso me hace entender a mí de que dudo del amor de Dios, de que en medio de la pandemia, que en medio de la crisis, que en medio de la situación difícil, que en medio del peligro, Dios me puede guardar. Yo quiero traerle algunos ejemplos de lo que realmente, cómo se apodera eso y lo que es falta de confianza en Dios. Hay unos pasajes que quiero compartir con ustedes en esta tarde, en Marcos 4, 38 al 41, y usted lo puede leer en casa, no lo quiero leer todo por falta de tiempo, pero era cuando Jesús iba en una barca con sus discípulos hacia la otra orilla, creo que era al territorio de Gadara, creo no equivocarme, y a medianoche se levantó una tormenta, dice la palabra, una tempestad fuerte, bien grande. Jesús se acostó a dormir.
Jesús iba cansado porque había tenido un día bastante fuerte, se acuesta a dormir y los discípulos remando, ellos eran buenos remadores, eran pescadores, sabían cómo bregar con ciertas situaciones en el mar. Pero cuando esta tempestad vino, dice la palabra que ellos empezaron a atemorizarse, a tener miedo y a decirle al Señor, Señor, no tengas cuidado que vamos a morirnos, que vamos a perecer. Entraron en miedo, dice la palabra. Entraron en miedo. Y Jesús estaba dormido. Dormido Jesús en medio de una gran tormenta. Porque Jesús siempre confió en el amor de su Padre. Ahora, cuando Jesús se levanta, mire lo que Jesús le dice a sus discípulos. Y usted lo puede leer ahí en casa. Ese pasaje lo va a encontrar de Marcos 4, 38 al 41. Y luego dice que cuando le dijeron, ¿no tienes cuidados que perecemos? Le preguntan. Y levantándose, o sea, Jesús reprendió al viento y le dijo, mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo a Jesús, ¿por qué estáis así amedrentados? En otra palabra, otra versión le dice, ¿por qué estás así con miedo? ¿Cómo no tenés fe? Quiere decir que ellos estaban con miedo porque no tenían fe. No tenían fe. Lo que usted decía de que el miedo es carencia de confianza en Dios, es falta de fe. Y tiene toda la razón. ¿Fe en qué? ¿Confianza en qué? De que el cuidado de Dios no está conmigo, de que como que estoy solo. Los discípulos iban con el verdadero Dios en esa barca. Él está dormido, ellos están con miedo, están atemorizados, están en pánico, están en shock. Y Jesús durmiendo. Y cuando Jesús se levanta, lo primero que les dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Es bien interesante esto. Muchas veces nosotros entramos en miedo, en temor, en pánico, porque muchas veces desconfiamos del amor de Dios. Dudamos de ese amor de Dios. Y por eso es bien interesante esta pregunta que hizo. Pero quiero hacer algo bien interesante también. Quiero leer un pasaje en Marcos 5, 35 al 36, la Nueva Traducción Viviente. Cuando vinieron a avisarle a Jairo de que su hija había muerto. Y Jesús iba camino a la casa de él. Y mire lo que dice la palabra. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mientras él todavía hablaba con ella, o sea, con la mujer que había sanado, la mujer del flujo de sangre, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Miren las palabras de Jesús. Jesús oyó lo que se decía y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Ahí está la diferencia. Ahí está la respuesta. Que el miedo, esa ausencia, carencia de esa confianza en Dios. Así que es bien interesante esto. A ver, pastor, usted nos ha llevado a través de la Biblia y nos ha explicado mucho acerca de lo que es el miedo. Pero ahora caemos en un punto en el que usted definitivamente nos va a tener que ilustrar un poco más acerca de cuál es la diferencia que existe entre el miedo del hombre y el temor a Dios. Porque nosotros podríamos ir al pasaje de Éxodo, cuando Moisés está frente a la zarza ardiendo y Dios le habla y dice que él sintió miedo. Pastor, ilústrenos por favor con respecto al miedo y el temor a Dios. Claro que sí. Por eso a mí me gusta lo que es la palabra, porque la palabra nos saca de duda de muchas cosas. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra, hay respuesta para cada una de estas interrogantes. Esta pregunta que me hizo el hermano es bien interesante porque muchas personas pueden creer que el tener miedo, el temor de Dios es la misma cosa. No, hay una gran diferencia entre lo que es tener miedo, aún tener miedo a Dios y temor de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque podemos tener miedo a Dios, pero no temor de Él. Y se lo voy a probar a través de la palabra con algunos problemas, con algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, ¿cuál es esa diferencia? Primeramente, como les había dicho anteriormente, que miedo es ¿qué? Es una perturbación del estado de ánimo, es un sentimiento de negativo
o que afecta nuestras vidas, nuestras emociones, que afecta toda nuestra vida, aún su salud física le puede afectar el miedo. Porque hay gente que entra en pánico y vive una vida sin paz. Afecta mucho eso. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es aquel sentimiento de respeto reverente, de temor hacia un Dios grande. Ese mismo sentimiento, ese mismo amor que le tengo a Dios, ese mismo temor reverente, el que me impide a que yo traicione a Dios, a que yo le falle a Dios pecando contra Él. Entonces, es una gran diferencia lo que hay. Y quiero ponerle esta ilustración. Yo sé que usted lo ha leído. En Génesis 39, capítulo 39, versículo 9, hay un buen ejemplo de lo que realmente es temor de Dios. Y le voy a hablar de José. Cuando él estuvo esclavo en Egipto, en la casa de Potifar, él trabajaba ahí. Este amo le había dado todo al cargo sobre su casa, excepto el de su esposa. Pero desafortunadamente la esposa puso los ojos en José. Pero mire qué es lo que pasa. Cuando un hombre, cuando una mujer de Dios tiene temor de Dios, es muy diferente a alguien que tiene miedo de Dios. Porque muchos tienen miedo de Dios porque no quieren ir al infierno. Y no pecan por miedo a Dios. Pero otros no pecan porque tienen temor de Dios, porque aman a Dios, porque no quieren ofender a su Dios. Ese es temor de Dios. Y mire lo que dice la palabra en Génesis 39:9. Ya con ese contexto que le hablé de José. Dice, José le dice, cuando la mujer lo insinuaba, le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, está hablando de su amo Potifar. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso es temor de Dios. Que aunque yo no tengo mi familia, aunque no tengo mi esposa, aunque no tengo los hermanos de la iglesia, aunque no tengo el vecino, alguien que me está viendo, estoy yo solo y puedo tener la oportunidad, yo no lo hago por miedo a mi esposa, por miedo a fulano y tal, a miedo que dirán, lo hago por temor, por respeto al Dios que yo sirvo y que yo amo. Esa es la diferencia. Por eso dice la palabra que verdaderamente el temor de Dios es aborrecer el mal. Lo dice Proverbio. Lo dice Proverbio 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es sencillo, hermano. Mire, nosotros le buscamos tanta vuelta al temor de Dios, que esto aquí, que no. El temor de Dios es aborrecer al mal. Por eso Dios dice en el mismo pasaje, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, el temor de Dios es sencillo. Es sencillo. Simplemente es que muchas veces nosotros caminamos en miedo de Dios, en el miedo a Dios, pero no en temor de Dios. Ahora, yo quiero hacer una diferencia y se lo quiero ilustrar de esta manera. Y esto es bien interesante. Y ahí sí yo quiero que usted se vaya a Éxodo 20. Quiero darle en conclusión la respuesta final a nuestro hermano Eduardo que me hacía. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el temor de Dios? Se lo quiero ilustrar a través de un pasaje. Éxodo 20, del 18 al 21. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta esta versión. Bueno, variar un poco, con tal que no se salga de la esencia de realmente de lo que dice la palabra. Amén. Éxodo 20, del 18 al 21. Fue cuando estaban en el monte de Sinaí, cuando el pueblo había llegado, que Dios los había libertado, y Dios le dice a su siervo Moisés, dile al pueblo que se preparen, que laven la ropa, que se pongan limpios, a los hombres que no toquen mujeres, y ahí da una lista de características, que se santifiquen, porque al tercer día dice Dios, yo voy a descender al monte, y cuando descienda al monte yo les voy a poner un límite para que no suban más allá. El único que va a venir conmigo eres tú, pero el pueblo puede acercarse, pero que no traspasen un límite. Miren las instrucciones que Dios le da. Yo también quiero que ustedes estén ahí, le dice Dios, aunque ustedes van a estar en cierto límite. ¿Qué pasa? Ya con ese contexto que les estoy hablando,
En el 18 dice, Éxodo 20:18 dice, esta versión, cuando los israelitas dice que en el momento que ellos se acercan, empiezan los truenos, los relámpagos, la presencia de Dios sobre el monte Sinaí. Y cuando ellos ven esa imagen, cuando ellos ven todo ese evento que está pasando, que la presencia de Dios está descendiendo, dice, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte de carnero y de cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpago, dice, y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Ese es temor de Dios, ese es miedo de Dios. Eso es tenerle miedo a Dios. Dios no dice que te acerques a Él para matarte, es para ayudarte, es para bendecir tu vida. Pero miren lo que pasa. Moisés les dice, no tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponernos a prueba y para que su temor, aquí adentro el temor de Dios, hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Ahí está la gran diferencia entre alguien que tiene miedo a Dios y alguien que tiene temor de Dios. El pueblo de Israel, aunque Dios no quería cerca de él, tuvieron pánico, tuvieron temblando, dice, de miedo, se alejaron de Dios. ¿Sabe qué es lo que hace el miedo? El miedo te aleja de Dios. El miedo te paraliza. El miedo deja y te impide cumplir el propósito de Dios. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Moisés se metió a los truenos. Moisés se metió donde estaba la nube, porque él tenía temor de Dios. Moisés sabía que Dios lo estaba llamando no para matarlo, no para castigarlo, sino para relacionarse con ellos. Pero el pueblo de Israel, ¿sabe cuál fue el problema? Que muchas veces el pueblo andaba en pecado y al acercarse a Dios, ellos en vez de pedir perdón, le tuvieron temor a Él. ¿Usted no le ha pasado esto? Y le voy a decir esto. Mire, yo he hablado con muchísimas gentes del Evangelio. Yo sé que a usted le ha pasado alguna vez. Yo he hablado a muchas personas del Evangelio. Y algunos de ellos me dicen, no, hermano, mire que yo ahorita no puedo servir al Señor porque yo no quiero fallarle. Esa palabra ya me está diciendo que él tiene miedo, porque sabe que si se acerca a Dios puede fallarle, y es miedo. O sea, ¿qué es lo que está viendo? Es el miedo a Dios, no está viendo el temor de Dios. Porque el temor de Dios, dice Moisés, Dios nos bajó así de esa manera para probarlos, para que no tengan, para que tengan temor de Él, para que no pequen. El temor de Dios me hace que yo no peque contra Dios, porque lo amo, porque tengo un temor reverente, un temor piadoso. Pero el miedo a Dios, ese me aleja de Él. Y por eso el miedo es una atadura. Así que hay una gran diferencia entre tener miedo a Dios y tener temor de Dios. Y aún muchos en el caminar tenemos tenemos miedo de Dios porque no queremos ir al infierno, y por eso yo no le fallo a Dios porque no vaya a hacer que me muera y me vaya para el infierno. No. Ahí estás equivocado siguiendo ese caminar. El camino del Hijo de Dios, de la hija de Dios, es que tú caminas confiado en el amor de Dios, en ese temor reverente, de que si le falla, levántate, pídele perdón a Dios, camina, que Dios te va a coger y que sigas el camino con un temor reverente. ¿Ven? Así que estamos. O sea, pastor, con lo que usted nos está diciendo, yo quisiera como redondear un poco para cerrar ese tema. Y usted nos dice, tener temor o tener miedo es malo, pero tener temor de Dios es bueno. Eso, si yo fuera una persona sencilla, que no conozco mucho de la palabra, que no conozco las profundidades del Evangelio, en profundidad como usted lo conoce, ¿cómo puedo yo establecer cuándo tengo miedo y cuándo tengo temor de Dios? Sí, a través de la palabra podemos darnos cuenta realmente cuando realmente yo tengo miedo o es un temor de Dios. Esto es bien interesante porque el miedo me aleja de Dios. El temor de Dios me acerca a Él con un respeto, con un temor reverente.
En ningún momento Dios quiere que sus hijos vivan en ese miedo. Porque mire, el miedo me impide cumplir con el propósito de Dios. Y se lo voy a poner de esta manera, y esto para nosotros, los que hemos estado aún para el liderazgo de la iglesia, que muchas veces nosotros andamos con ese temor de que será que Dios me va a usar en esto, será que yo puedo desempeñar esto. ¿Se recuerdan del siervo de que Dios le dio que le dio talento? A 3 siervos, uno fue a 5, otro a 2, otro a 1, y dice la palabra que a ese que le dio un talento, ese por miedo, ¿qué dice? Lo escondió, porque le tuvo miedo a Dios, que Dios era duro, que Dios le podía castigar si se perdía eso, y un montón de excusas. En esa parte, el miedo es donde afecta a cada uno de nosotros. Pero el temor a Dios no. El temor de Dios, ok, Dios me puso algo en mí, yo lo voy a echar a trabajar, voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el respeto a Dios, el temor reverente a Dios, me hace hacer las cosas mejor para Dios. Por eso es bien importante que nosotros entendamos esto, ¿no? De que el miedo, en realidad no nos beneficia en nuestras vidas. No nos beneficia en nada, absolutamente nada. Y por eso es bien importante que nosotros, en vez de tener miedo, tengamos temor de Dios. Que ese nos va a llevar a un nivel de vida diferente del que Dios quiere. Porque recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona que tiene temor de Dios es una persona sabia. Amén. Amén, aleluya. Pastor, este tema se está poniendo candente y definitivamente me lleva a buscar el origen. ¿Dónde comienza el miedo? ¿Dónde comienza en el hombre? Porque el hombre es creado perfecto, el hombre es creado puro, el hombre es creado por la mano de Dios directamente. Y entonces nosotros encontramos de que ¿cuándo comienza el miedo? ¿Cuándo se introduce el miedo en su espíritu, en su alma? ¿Esto fue algo que él adquirió o que Satanás se lo puso dentro o que la desobediencia trajo consigo? Explíqueme mejor usted, por favor. Sí, yo creo que vamos a tener que irnos al principio, de lo que estuve hablando al principio. En realidad, en ningún momento, Dios creó el miedo en el ser humano. En ningún momento. El miedo vino a consecuencia de la desobediencia del hombre. Es más, le voy a decir algo. Y usted lo puede ver en la palabra de Dios. Antes de que Adán y Eva pecaran, tenían una comunión Dios con ellos. Ellos no tenían miedo de Dios. Ellos no andaban escondiéndose de Dios. Dice que hablaban al calor del día, el uno al otro, hablaban de esa manera. Era algo bien lindo. Aún los animales vivían también sin ese temor del uno al otro. Mire, desde que la caída del hombre empezó el miedo, se originó el miedo en el ser humano y también están los animales. Porque los animales empezaron a atacarse, tenían el miedo el uno al otro. Es más, el cordero le tenía miedo al león. Es más, dice la palabra, que cuando sea restaurado todo esto, que sean los cielos nuevos y la tierra nueva, dice que el cachorro va a estar con el león, que el cordero va a estar con el león. O sea, ya no va a haber ese temor de que el león se puede comer la oveja. Igual nosotros, mire, ¿usted cree que Adán le tenía miedo a los animales? ¿O que los animales le tenían miedo a Adán? Eso pasó después de que se introdujo el miedo a raíz de la consecuencia del pecado. Adán vivía en esa comunión los unos con los otros. Hoy nosotros le tenemos miedo, hasta los perros le tenemos miedo muchas veces. ¿Usted cree que eso es bueno? No, no es bueno. ¿Por qué? Porque el miedo toma un lugar en nuestras vidas. Mire, hay personas que le tienen un pánico a los ratones que salen huyendo. Eso no es normal, eso no se veía antes. ¿Por qué? Porque hay una área en su vida que necesita que sea transformada. ¿Eh? Pastor, entonces podríamos decir que el miedo es alguna estrategia que Satanás utiliza para manipular al hombre y hacerlo desconfiar de Dios. Correctamente, yo creo que usted ha dicho realmente lo que Satanás hace. ¿Por qué el enemigo manipula de una manera
lo que es el miedo en el ser humano. Por ejemplo, hay un caso cuando quiso hacerlo con Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús: hey Señor, tú no puedes ir a la muerte? Cuando Jesús le estaba diciendo que iba a ir a morir. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo a través de Pedro: mira, la muerte es horrible. Yo sé lo que es eso. Mira, la muerte, ahí los crucifican. No te da miedo. No puede pasar tal cosa. Pero Jesús sabía quién estaba manipulando todo eso. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. O sea, de una manera Satanás manipuló a los discípulos cuando estaban encerrados después de la resurrección de Cristo, que se encerraron en una casa, que estaban con miedo, dice la palabra en Juan 20. Todos tenían miedo, dice. ¿Por miedo a quién? A los judíos. Ahora, ¿y eran hijos de Dios? Claro que sí eran hijos de Dios. Pero había áreas en su vida que el miedo los tenía esclavizados. Y así como hoy en día podemos tener áreas en nuestras vidas que nos pueden esclavizar, nos puede afectar a nuestras vidas. Y estoy hablando del cuerpo de Cristo muchas veces. Por eso este tema es importante para usted. Que usted entienda de que el miedo no viene de Dios, como la pregunta que me hacía nuestro hermano. El miedo no lo originó Dios, se originó a causa de la desobediencia del hombre, y el diablo usa esto para manipular y robarle la paz a las vidas. Es más, les voy a poner algo bien interesante. Yo le quiero hacer esta pregunta a usted. ¿Usted cree que Job, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre íntegro, que era un hombre que no había otro como él en la tierra, usted cree que este hombre de Dios tenía miedo en algún momento de su vida? ¿O tuvo miedo en su vida? Yo quiero que usted contéstese usted ahí. ¿Usted cree que en algún momento sintió ese miedo este hombre, que era un hombre apartado de mal, dice, temeroso de Dios? Déjeme decirle que Job tenía un problema. Aunque era un hombre temeroso de Dios, aunque era un hombre íntegro delante de Dios, que no había otro como él, pero este hombre tenía el problema del miedo. ¿Y cómo yo lo sé? Porque él mismo lo dice. Y yo quiero que le ponga atención a esto. En Job 3, 25 al 26, mire lo que dice este hombre. Él mismo lo dice. Y dice así. Job 3, 25 al 26 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Mire qué interesante lo que este hombre hizo. El hombre íntegro, el hombre temeroso de Dios, el hombre que no había otro como él en la tierra. Un hombre que tenía un problema de miedo. Por eso ahora yo pienso de que él todos los días hacía sacrificio, quizás no por el amor a Dios, sino por el temor que le pasara algo a sus hijos. Porque él dice que día a día, todos los días en la mañana, presentaba sacrificio a Dios, y diciendo al Señor: ¿será que mis hijos pecaron? ¿Será que mis hijos hicieron esto? El hombre como que vivía un temor, y quizás vivía en ese temor de que algún día él se le quitara toda la riqueza que tenía. Y no sabía que ya Satanás andaba rondeando con eso, manipulando de alguna manera esa situación del temor. Porque le dice a Dios: quítale todo y verás si no blasfema contra ti. Aunque sabemos que el hombre no blasfemó, pero había un temor en él, porque él mismo lo dice. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Quiere decir, de acuerdo a esta palabra, que él tenía un temor. Y que él pensaba: ¿y qué tal si algún día me viene esto que le tengo miedo? Mire, le voy a decir algo. Dice la palabra en Proverbios 10, 24, que lo que el impío teme, eso le vendrá. Hermano, pero luego dice: pero a los justos les será dado lo que desean.
O sea que mientras el impío teme a algo, le viene. Pero el justo, mientras espera algo que desea, le viene. O sea, este asunto del miedo es muy, muy importante tocar este tema. Porque cuando usted vive, mire, ¿no ha visto personas que siempre viven? Ay, ¿qué tal si me coge el virus? ¿Qué tal si fue al médico y le dijo al médico, mira, yo veo algo ahí, es cáncer, me voy a morir? Y le ha sobrecogido tanto que termina deprimido y le afecta tanto que, wow, se pone esta persona en pánico, se pone angustiado, ansioso. O sea, el Hijo de Dios, no podemos vivir en esos temores. ¿Qué tal si me viene esto? ¿Qué tal que si me da esto? ¿Qué tal si se me muere la perrita? ¿Qué tal? No, olvídese de eso. Dios quiere que vivamos confiados en el completo y perfecto amor de Dios. Esto es para usted también, porque este hombre que era íntegro tenía una área débil en su vida. Aunque era un hombre que tenía temor de Dios, pero tenía una falla ahí. Así como usted y yo, quizás estemos bregando con alguna área en nuestra vida. Quizás usted no le tenga miedo a esto, de estas situaciones y todo esto, pero hay una área que le puede estar afectando en su vida, y hoy a través de la palabra usted puede ser libre de esa área. Y no estoy diciendo que usted tiene demonio, porque hoy a todo el mundo le llaman demonio. Hoy le llaman demonio al temor, no, olvídese de eso. Estamos hablando del miedo en sí, ¿ok? A ver, pastor, hay una pregunta que cabe aquí definitivamente y que encaja, como decimos en mi patria, como anillo al dedo. ¿Usted me puede decir, es pecado tener miedo o el miedo es producto del pecado? Le voy a repetir la pregunta. ¿Es pecado tener miedo o el miedo es producto de estar en pecado? Ok, muy interesante esa pregunta. Quiero ser bien sabio y prudente en contestar, de darle respuesta, ¿no? Sabemos que siempre tenemos que irnos a lo que dice la palabra. Usted me está diciendo, me está preguntando, ¿es pecado tener miedo? Es una interesante pregunta. Usted sabe que el miedo es ausencia de fe. Esa ausencia de fe es desconfianza en el amor de Dios, la protección de Dios. Y miren lo que dice Romano. Aunque este pasaje se aplica a otros detalles que el apóstol Pablo estaba tocando, pero lo podemos aplicar también. ¿Por qué? Porque en Romanos 14:23 dice la palabra, de acuerdo a la pregunta que usted me está haciendo, si el miedo es pecado. Dice la palabra en Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, dice, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Okay. Cuando yo tengo miedo, cuando yo dudo del amor de Dios, número uno, estoy carente de fe. Número dos, desconfiando del amor de Dios. Estoy dudando. Y la palabra de Dios dice que el que duda se le cuenta como pecado. ¿Ok? No estoy diciendo que toda vez cuando usted le tiene miedo a una cucaracha es porque anda en pecado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando ese pánico, cuando usted entró en una etapa donde que ya ni puede dormir, que ya, usted ya está ahí angustiado, ansioso. Pero en realidad, el tener miedo es dudar del amor de Dios. Es tener esa desconfianza, es no tener esa fe en Dios. Y la palabra en Romano dice que el que duda, que la duda es pecado. Tengamos mucho cuidado. Yo lo dejo con esa respuesta que da el apóstol Pablo a los romanos en 14:23. Tengamos mucho cuidado. Si es un miedo dañino que le está afectando su vida, su salud, sus emociones, póngale mucha atención a eso. Póngale mucha atención, porque muchas personas viven atadas por el miedo. Aún siendo cristianos por años, viven con esa condición que ni siquiera pueden dormir con las luces apagadas. Eso no es normal en la vida de un hijo de Dios. Y tenga mucho cuidado. ¿De qué duda? ¿De qué dudamos? ¿De que Dios está ahí conmigo? ¿De que Dios cuida? Por eso dice la palabra, ¿de quién temeré? ¿Quién temeré lo que el hombre me puede hacer?
hacer? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esas son las promesas que debemos nosotros aferrarnos a ellas. No sé si le pude contestar. Sí, pastor, definitivamente. Y yo quisiera entonces, producto de esta disertación que usted está haciendo acerca de lo que es el miedo, normalmente nosotros relacionamos miedo con cobardía. Y la Biblia en el libro de Apocalipsis 21:8 habla de los cobardes y dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿ese miedo es el mismo del que habla la Biblia en Apocalipsis con respecto a la cobardía? ¿Ese miedo es cobardía? ¿Y por qué la Biblia es tan dura con los cobardes? Sí, esta pregunta es bien fuerte, es una pregunta, pero la misma palabra le da respuesta. Dice que nosotros somos bien, pasamos por alto ciertos detalles en la palabra de Dios. A veces nos enfocamos en los pecados como el adulterio, como la fornicación, como el robar, como el matar, pecados que los ve uno como más ofensivos a Dios. Pero si usted se da cuenta que aquí la cobardía, la incredulidad está en el primer plano de los abominables, de los homicidas, de los fornicarios, de los hechiceros, de los idólatras y de todos aquellos. Es bien interesante esto. ¿Por qué la cobardía? Recuerde que un sinónimo de miedo es cobardía. Y yo le voy a decir algo. ¿Por qué no heredan? ¿Por qué Dios desecha los cobardes? Es porque el reino de los cielos no es para cobardes. No es para miedosos. Es más, le voy a decir algo. En el Antiguo Testamento, cuando iban a la guerra, dice la palabra que el comandante que dirigía el ejército le decía al ejército, antes de ir a la guerra, si usted es miedoso, si usted es pusilánime, no vaya a la guerra, mejor quédese en su casa. No vaya a hacer que opaque el corazón de los demás que son valientes. O sea, en el reino de Dios no hay espacio para cobardes. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Jesús tuvo que ser valiente para venir a morir por usted y por mí, morir en una cruz. Eso es de valiente, no de cobarde. Y él nos dio el ejemplo. Ahora, la cobardía es miedo. Y la cobardía, ningún cobarde hereda el reino de los cielos, dice la palabra. Yo le voy a decir una cosa. El dejar el pecado, el rechazar el pecado, es de valiente, no de cobardes. Hasta en eso se necesita ser valiente. Así que la cobardía no tiene nada que ver con Dios. Dios no quiere nada de cobardes. Por eso que dice la palabra que el reino de los cielos se hace ¿qué? Fuerte. ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Los cobardes? No, los valientes. Es más, muchos de nosotros somos hasta miedosos, hasta pararnos a predicar la palabra, oír hablarle a alguien, oír ahí y decirle, mira, Cristo te ama. Esa es cobardía y Dios no está de acuerdo con eso. Dios quiere guerreros valientes que se metan, que se paren la brecha y le digan, mira, Dios te ama, Dios tiene un plan con tu vida y yo vengo a darte la buena noticia. Dios que te ama y ha muerto por ti, tuvo la valentía de morir en la cruz de Calvario para perdonarte tu pecado. Eso es lo que Dios se agrada de hombres y mujeres valientes que no tienen miedo aún a predicar el evangelio. No, podemos haber montones que tenemos miedo hasta decirle a alguien Dios te bendiga. Y eso es cobardía. A ver, pastor, entonces ya para finalizar y concluir un poco con este tema, yo quisiera preguntarle algo que quizás la gente ahí en la audiencia se lo está preguntando también. Entonces, para ser cristiano, ¿se requiere algún tipo especial de coraje o una condición especial de valentía? ¿Por qué? Claro que sí. Le voy a decir por qué. Por eso me gusta a mí la palabra, porque la palabra es la que me da la respuesta todo el tiempo. Yo tengo alguna duda, me voy a la palabra. Ahí la palabra me saca de cualquier duda. ¿Por qué los cristianos necesitamos esa valentía y ese coraje?
Como yo les estaba diciendo, que el reino de los cielos solo lo arrebatan ¿quiénes? ¿Los cobardes? No, los valientes. ¿Sabe por qué necesitamos eso? Y es más, le voy a decir algo. Ya Dios nos dio esa herramienta. Ya Dios nos dio esa herramienta. Para que no seamos cobardes. Para que no seamos miedosos. Para que no seamos temerosos ante las adversidades. Sino que aprendamos a confiar en el amor de Dios. Aprendamos a estar seguros, confiados de que Dios está con nosotros, que Dios nunca nos va a dejar. Y en 2 Timoteo 1:7, miren lo que dice la palabra. 2 Timoteo 1:7, miren lo que dice la palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esto es bien interesante. Un hijo de Dios, una hija de Dios no tiene que ser cobarde, porque ya Dios puso en ti espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, no hay causa justa para andar caminando en miedos. No lo hay. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y cuando está hablando de espíritu de cobardía, no está hablando de demonios, porque como les dije anteriormente, hoy a todos le llaman demonio. No. Está hablando de tu espíritu, que tu espíritu no es cobarde, el que tú tienes dentro de ti. Dios dice, el espíritu que yo puse en ti no es de cobardía, es de poder, es de amor, de dominio propio, o sea, templanza, que cuando hay una adversidad, tú digas, y estás parado firme y digas, no, de aquí no me muevo. Yo no voy a vivir en temor, porque el perfecto amor ha echado fuera todo temor de mi vida. Eso es lo que hace un hijo de Dios, que no vive en cobardía, que no vive en temor, porque el poder que Dios me dio, el espíritu de poder, el espíritu de amor, el espíritu de dominio propio, de templanza que Dios me dio, ese me hace vivir confiado en las promesas de Dios. Por eso la palabra dice en el Salmo 34:9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada os falta a los que le temen. Ese es lo que nosotros necesitamos, tener temor de Dios, no miedo, porque el temor de Dios me hace vivir confiado en Él. Si no hay una pregunta más, quiero concluir. Y esto es bien interesante lo que quiero decir. Pastor, ¿y qué hago para librarme de mis temores? ¿Qué yo hago para librarme de mis temores? ¿Tengo algún temor en mi vida? Entonces, si ya usted me habló de lo que es el temor, de lo que es el miedo, ahora, ¿qué hago yo entonces para librarme de ese miedo? Interesante pregunta. La respuesta es, empieza a confiar en el amor de Dios. Cuando tú y yo confiamos en el amor de Dios, ese amor, no hay cabida para ese miedo. Porque de acuerdo a lo que dice la palabra en 1 Juan 4:18, que en el amor no hay temor, y ahí está hablando de miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo. Porque el miedo en sí lleva castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Una persona que camina en miedo es una persona que no anda en el perfecto amor de Dios. Porque el perfecto amor de Dios es el que hace salir el miedo de mi vida. Ahora, eso es lo primero que tienes que hacer, es empezar a confiar en el amor de Dios. Lo segundo es buscar el rostro de Dios. Y la palabra dice en Salmos 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo te quiero dejar con esa palabra. Si estás pasando algún momento difícil en tu vida, si aún toda esta adversidad, esta pandemia, te ha venido afectando en tu vida, te ha dado miedo, que ya no quieres salir a la calle porque te enferma, me voy a morir, dejo a mi esposo, dejo a mis hijos, y pueden pasar estas cosas. Pero recuerda que nosotros no podemos vivir esclavizados a ese espíritu de temor a la muerte. La palabra de Dios dice que la muerte es ganancia en Cristo, ¿ok? Y quizás usted me diga, hermano, ¿usted no le tiene miedo a la muerte? Mire, le voy a decir una cosa, cuando nosotros aprendemos ya a vivir en el Señor,
Claro, no queremos dejar a nuestros familiares, pero si del día que nos toca, no hay vuelta atrás. Pero que vivamos, que cuando enfrentemos ese momento, podamos decirle al Señor, Señor, si esta es la voluntad tuya, entonces me voy confiado, me voy seguro que paso a una mejor vida. Como decía el apóstol Pablo, para mí es mejor estar con Cristo. Por eso yo le quiero dejar estas últimas palabras. Todo aquello a lo que tú le temes, te vuelves esclavo de él. Si tú tienes temores en tu vida, tú tienes miedo en tu vida, te puedes convertir en un esclavo de él. Por eso mi respuesta o mi palabra de ánimo para ti es: confía en el amor de Dios, busca de Dios, y ese miedo de tu vida va a salir. Porque cuando el amor de Dios llene tu corazón, entonces tú y yo vamos a aprender a vivir confiado en ese perfecto amor de Dios. Por eso Jesús dijo: no temáis, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Y en ese perfecto amor nosotros debemos de vivir confiados de que un día Cristo viene por nosotros, pero que aunque no está físicamente, Él está conmigo, al lado conmigo, camina conmigo. Tengo el Espíritu de Dios, que es el que me guía, que es el que me consuela, que es el que me fortalece cuando me siento débil. Por eso hoy yo te quiero decir a ti: no te desanimes. Independientemente de las circunstancias, aunque aquellas que son difíciles, que provocan miedo muchas veces, hay alguien que venció el miedo y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no tuvo miedo de ir a la cruz de Calvario y fue para salvar tus pecados, fue para librarte de tus temores, para que tú y yo vivamos una vida en paz, una vida confiada en la misericordia y en el amor de Dios. Por eso hoy yo quiero orar por ti. Y quiero decirte, si tú estás pasando por algún momento difícil, que sea el Espíritu de Dios tomando el control de tu vida. Hoy, juntamente, aquí con algunos hermanos, queremos orar por ti. Si estás padeciendo con algún miedo que te está atormentando, que te está robando la paz, hoy vamos a pedir al Señor que Dios te llene del amor, que Dios llene tu vida para que ese amor de Dios sea el único que saque fuera, que eche afuera todo ese miedo de tu vida. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Dios mío, por el momento que tú me has dado de poder compartir esta palabra, Señor, con todos aquellos que nos están viendo a través de estos medios sociales. Ahora, en el nombre de Jesús, yo vengo, Dios mío, confiando en tu perfecto amor, de que todo aquel que está pasando un momento difícil, aquel que está en miedo, aquel que está angustiado, ansioso, en depresión, ahora mismo yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú llenándolo de tu perfecto amor, porque ese perfecto amor va a echar fuera todo temor de su vida. En el nombre de Jesús, Padre, yo estoy confiando que tu gracia y tu favor nunca los va a dejar, y que aunque se levante un arma forjada, no va a prevalecer, porque el perfecto amor tuyo va a salir a echar fuera todo ese temor. En el nombre de Jesús, bendigo a todo aquel fiel a vida que nos ha estado viendo. Lo bendigo en el nombre de Jesús, y gracias por la oportunidad que tú me has dado de poder exponer tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Eduardo, gracias por haber estado conmigo en esta tarde. Le agradezco. Yo creo que ha sido un tema que ha bendecido nuestras vidas. Todos muchas veces tenemos miedo en alguna otra cosa, pero qué bueno que la palabra de Dios está ahí para ayudarnos, para llenarnos de ese perfecto amor del Señor. Amén. Así que Dios me les bendiga. Los esperamos el próximo domingo. También vamos a estar los miércoles compartiendo algunas enseñanzas. Así que invite amigos para que puedan conectar juntamente con nosotros. Dios me los bendiga, Dios los guarde, y que nada pueda dañarles sus vidas, porque recuerden que Jesús está con ustedes hasta el fin de los siglos. Amén. Amén.